En Jeremías parte 1, este tema de un caso de adulterio juzgado, vamos a estudiar los antecedentes. ¿Qué pasó antes del exilio? ¿Qué fue lo que desencadenó ese juicio de Dios y lo que empezó como a activar, que se empezara a dar todo? Aquí estamos hablando, aquí ustedes ven la participación, hubo 5 reyes, 5 reyes, antes del exilio, durante y después del exilio un tiempo. 5 reyes. Estaba Josías, que gobernó sobre Judá durante 31 años. En aquella época Judá no estaba esclavo a ningún reino. Luego en el año, este es del 640 al 609 antes de Cristo. En el año 609, el hijo de Josías, Joacás, tomó el trono porque Josías murió. Acuérdense que él fue asesinado en la guerra contra el faraón Necao, una batalla donde él no tenía por qué participar. El mismo faraón le dijo, no, quítese que yo no tengo nada contra usted, pero él insistía en apoyar el reino de Asiria. Joacás no duró sino 3 meses en el poder, porque cuando eso, el faraón Necao, faraón de Egipto, dijo, no, yo lo quito y pongo otro. Eso es lo que tenían los reinos, que cuando vencían en la batalla, ellos eran los que decidían a quién ponían de rey en el otro país, en la otra nación. Ellos decidían qué tributos debían pagar. Ellos decidían todo. Se volvían esclavos del reino que los conquistaba. Entonces, des en cuenta las implicaciones que tuvo que Josías se metiera en esa guerra. ¿Sí ven las implicaciones que tuvo eso? Porque pasaron 11 años bajo el yugo de Egipto sin necesidad. Hubiesen sido 11 años bajo el reinado de Josías. Otros 11 años. Sí, no, otros no. 31 más 11. Hubiesen sido 42 años. Y de ahí para allá, quién sabe qué hubiera pasado. Porque estaba Josías como un rey justo, recto delante del Señor. Entonces el faraón Necao quitó a Joacás y puso en su lugar a Joacim, que estuvo del año 609 al 598, estuvo 11 años como rey. ¿Qué pasó después? Vemos entonces que Babilonia llegó a invadir y sitió la ciudad de Jerusalén. Dice entonces la escritura que Babilonia, a través del rey Nabucodonosor, desplazó a Egipto, lo sacó. O sea que en ese momento, ¿cómo quedó Judá? Pasó de un yugo a otro yugo. Se cumple lo que las profecías decían, que las naciones se lo repartirían, que las naciones iban a enseñorearse de él. Entonces, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, mueve las fichas y decide, 3 meses estaba Joaquín en el poder, y después de estos 3 meses, el rey de Babilonia pone a Sedequías. El rey de Babilonia pone a Sedequías. Entonces Joaquín estuvo en el año 598 solo 3 meses, pero luego Nabucodonosor pone en el año 598 a Sedequías, y este dura en el poder 11 años hasta el 587, que es el año en el que ¿qué? En el que el pueblo es exiliado, es deportado. ¿Se acuerdan? Que ahí donde comienza la historia de Daniel. A partir de ahí. Esto es antes. Y esto es cuando ya la gente llega a Babilonia. ¿Listo? Y lo que sucede de aquí para allá es lo que pasa ya cuando la gente está en Babilonia. Y empieza ya la repatriación hasta de Nehemías, que fue lo que estudiamos. Estos son los reinados. No que los puse de esta manera, así cronológicamente, para que ustedes puedan ver cómo se desarrollaron los acontecimientos, cómo fue que pasó todo. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 3 al 20.
durante el año 18 del reinado de Josías, él mandó al cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, al templo del Señor. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilquías y dile que tome el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recolectado de la gente, que se le entregue a los encargados de supervisar los trabajos de reparación del templo del Señor, para que ellos paguen a los obreros que hacen la obra de reparación del edificio del templo del Señor, que les paguen a los carpinteros, los constructores, los albañiles, y que compren madera y piedra de cantería para reconstruir el templo. No tienen que decirles que rindan cuentas por lo que se les entrega, porque son gente que actúan en honestidad. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Se lo entregó Safán, lo leyó, y se fue a ver al rey Josías para informarle lo siguiente: tus siervos juntaron todo el dinero que estaba en el templo y se lo entregaron a los que hacen el trabajo en el templo del Señor. Entonces Safán le contó al rey en cuanto al libro, y el sacerdote Hilquías también encontró este libro. Safán le entregó el libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Entonces le dio esta orden al sacerdote Hilquías: a Ahicán, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, funcionario del rey: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que encontramos. El Señor debe estar muy enojado con nosotros, porque nuestros antepasados no les prestaron atención a las palabras de este libro ni obedecieron todo lo que éste ordena en él. Así que el sacerdote Hilquías, Ahicán, Agbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, que era la esposa de Salum, el encargado del guardarropa del templo, hijo de Teibá y nieto de Jahaz. Hulda vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, así que fueron hasta allá y hablaron con ella. Entonces Hulda le dijo: el Señor Dios de Israel manda a decir que los ha enviado. Así dice el Señor: yo voy a enviar contra este lugar y sus habitantes los castigos que está escrito en el libro que leyó el rey de Judá, porque ustedes me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses, me han provocado con lo que hicieron. Por eso arde mi enojo contra ese lugar y se calmará. Pero en cuanto al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, dígale que así dice el Señor, Dios de Israel: como prestaste atención a lo que has oído y tu corazón cambió y te humillaste ante el Señor al escuchar lo que hablé contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y como rasgaste tu vestido y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por eso dejaré que mueras en paz y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron esa respuesta al rey. Así es, entonces Dios le habla a Josías acerca de algo que ya el Señor tenía determinado. Dios tenía determinado traer juicio sobre el pueblo. Sin embargo, le dijo: como tú te has humillado y tu corazón es recto delante de mí, tú no vas a pasar por esto. Tú no vas a pasar por este juicio. Te voy a guardar de este juicio. Recordamos entonces que Josías fue guardado porque precisamente se humilló delante del Señor. Cuando Josías posteriormente fue a la batalla a apoyar al rey de Asiria, como estábamos hablando ahora, él murió en esa batalla. Judá comenzó a ser siervo de Egipto. Faraón Necao sus ejércitos habían asesinado a Josías, el rey de Judá. Entonces Egipto procedió a dominar a Judá, hasta que Babilonia luego ya llegó Babilonia, y Babilonia lo que hizo fue sacar a Egipto y dominar ellos, empezar a tomar el control. El tema que se llama un caso de adulterio juzgado, yo pregunto, y vamos a pedir al Señor dirección al respecto de esta respuesta: ¿por qué Dios acusa a Israel y a Judá de adulterio? En la mayor parte en el desarrollo de esta predicación, cuando yo diga Israel, acuérdense que Israel antes era Israel, después se dividió en Israel y Judá, pero casi siempre vamos a hablar es de Israel y Judá,
o de Judá. Pero igual es el mismo, para mí es el mismo territorio, y el juicio fue para todos dos, para las dos naciones. Adulterio, definamos la palabra adulterio. ¿Qué es el adulterio? Adulterio es romper un pacto de fidelidad. El caso, por ejemplo, del matrimonio. Cuando dos personas contraen matrimonio, una de las cosas que se acuerda, hablando hace 8 días de lo que es el pacto, una de las cosas que se acuerda en ese pacto matrimonial, en ese acuerdo, es la fidelidad. La fidelidad. El hombre no mirará a ninguna otra mujer para codiciarla, sino a su esposa. Y cuando le digo que no codiciará a ninguna mujer, no solamente estoy hablando de la relación sexual como un hecho. Aún la pornografía es adulterio. Aún los mismos pensamientos de un hombre codiciando a una mujer o de una mujer codiciando a un hombre en su mente, diferente de su esposo, o el hombre diferente de su esposa, se llama ¿qué? Adulterio. Entonces, el adulterio, pongan cuidado, el adulterio causa el juicio de Dios, la ira de Dios sobre aquellos que lo cometen. Y cuando Dios habla de su relación con Israel como una nación amada, una tierra, mire, es una tierra que Dios ama y que tomó por esposa. Dios tomó a Israel como una tierra amada, como una nación, dándole como esa característica de mujer, y se casa con ella. Dios asume una relación matrimonial con Israel y pacta con Israel cuidarla, sustentarla, protegerla, ayudarla, estar siempre con ella, que es lo que un esposo debe hacer con su esposa. Entonces estamos hablando de una relación matrimonial entre una nación y Dios. Ahora, él se queja de que ella ha cometido adulterio. Ella ha sido infiel a su esposo. O sea que la nación de Israel ha sido infiel a Dios. Y empieza a describir una serie de hechos del por qué se da el adulterio. Para Dios, la infidelidad del pueblo de Israel hacia Él como Dios, y el hecho de estar participando de cultos paganos de naciones extranjeras, de estar metidos en otro tipo de cosas, para Dios esto es algo muy grave. La relación matrimonial es algo muy delicado, es algo muy serio. Y por eso Dios, cuando habla de la infidelidad de su pueblo, se refiere a una relación matrimonial, porque así es igualmente de delicado. Cuando dos personas pactan ante Dios fidelidad, por eso es tan serio cuando una persona se quiere casar. El que está soltero no mide la responsabilidad tan grande que tiene un matrimonio. Pero cuando una persona está casada, es una persona que ha hecho un pacto y es una persona que debe respetar ese pacto. Debe respetarlo. Amén. Entonces miremos cómo habla en la palabra del Señor acerca de esa infidelidad. Jeremías capítulo 3. Así como el pecado de adulterio en una persona tiene consecuencias, también el pecado de adulterio de una nación tiene consecuencias. En Jeremías capítulo 3, versículos 12 y 13, mire lo que dice Dios. Luego el Señor me dijo, está hablando de Jeremías y lo que Dios le dijo a Jeremías, le dio una indicación y dijo, Israel me fue infiel, pero ella resultó ser más justa que la infiel Judá. Ve tú al norte y di estas palabras.
vuelve a mí, infiel Israel, dice el Señor. Ya no estaré disgustado contigo porque tengo compasión, dice el Señor, no estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu pecado y admite que te rebelaste contra el Señor tu Dios, que te prostituiste con extraños bajo cada árbol frondoso y que no has obedecido mi voz, lo dice el Señor. Entonces mire lo que habla la palabra de Dios al respecto de la infidelidad del pueblo de Israel. Está hablando el Señor de que le está dando una oportunidad, dice, vuelve a mí, Israel. Como si un hombre le estuviera diciendo a su esposa infiel, regresa a la casa, regresa a mí. Está diciendo, regresa a mí, ¿sí ve? Tremendo eso. Y dice acá también, hasta el versículo 20, sigamos leyendo. Regresen a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. De ustedes sacaré uno de cada ciudad y 2 de cada clan, y los traeré a Sión. Les daré gobernantes que tengan con mi aprobación, y ellos los guiarán con conocimiento y sabiduría. Y ahí empieza a dar una descripción acerca de lo que Dios promete si Israel regresa a Él. ¿Verdad? En el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra también, Jeremías 4:2, dice, si vas a regresar, que sea para volver a mí. Si alejas de mi vista a tus ídolos detestables y no vas tras dioses ajenos. Entonces mire lo que está diciendo, y versículo 2, y si prometes seguir fiel en el nombre del Señor y lo haces con sinceridad y justicia y honestidad, entonces Él bendecirá a las naciones y ellas le cantarán alabanzas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Si tú regresas, ¿sí? Dice, si vas a regresar, que sea para volverte a mí. Le está diciendo Dios a Israel, porque tal vez muchas veces Israel se acercaba a Dios, pero era por un momento, y después de un tiempo volvía otra vez a fallar. Así como muchos cristianos hoy en día que buscan un tiempo del Señor, y después con el paso del tiempo se descarrían, y después de un tiempo otra vez vuelven llorando, y después de un tiempo otra vez se descarrían, y después vuelven llorando, y otra vez se descarrían. Hay gente que se la pasa así, hay gente que vive así, hay personas que son así, que son inconstantes. Entonces Dios le está diciendo a Israel, si vas a regresar, que sea para volver a mí, o sea, para quedarte. Y les cuento una anécdota. Hace tiempo yo les había hablado a algunos acerca de esto que me impactaba mucho. Yo le estaba compartiendo la palabra a un señor. Ese señor tenía una esposa y era padre de muchos hijos, eran como 6 o 7 hijos. Y yo me acuerdo que esos niños sufrieron mucho, porque la esposa de él tenía problemas de drogadicción y de alcoholismo. Ella abandonaba el hogar cada rato, o sea, ella estaba en el hogar y de repente él llegaba por la noche a la comida, un viernes o algo, y ya no estaba, y los niños estaban horribles, sucios, cochinitos, había unos bebecitos todavía, estaba mal. Entonces él tenía que ponerse a bañar los niños, él tenía que ponerse a hacer la comidita, los niños no habían comido en todo el día. Y ella, ¿dónde estaba? Al cabo de unos meses sonaba el teléfono, pues él le tocaba organizar su vida y como mirar a ver qué hacer con los niños. A veces los dejaba donde un hermano, mientras él trabajaba, porque él tenía que sustentarlos. Otro tiempo, bueno, la situación era muy difícil para ese hombre. Y después de un tiempo llamaba a ella al celular de él llorando, que la perdonara, que lo amaba, que no podía vivir sin él, y bueno, y todas las cosas que usualmente dice la gente. Y regresaba a la casa, él llorando, claro, la amaba, la recibía. Eso pasaba.
llorando, la amaba, la recibía y volvían a estar bien. Y él feliz. Después de un tiempo, pasaron unos meses, empezaba a recibir mensajes en el celular la muchacha. Y se relacionaba con hombres de mala procedencia, hombres viciosos. Algunos estaban en el sicariato, porque uno de ellos llegó a llamar al hombre al esposo, amenazarlo de muerte. Y la mujer alzaba vuelo otra vez. Al tiempo volvía, estaba un tiempo y luego alzaba vuelo. Y este hombre se la pasaba, era de llanto en llanto, porque tenía una mujer más loca que una cabra. Una mujer que no sabía ni para dónde iba. Y con un hogar con 7 niños, ustedes se imaginan el dolor de este hombre. Entonces todo el tiempo el saber, el no saber si podía contar o no con aquella persona, no tener esa estabilidad, esa ingratitud tan grande, ese desorden. Aquella mujer, yo no volví a saber nada del hombre, yo le prediqué de la palabra muchas veces, le dije que la respuesta estaba en Dios, que él definitivamente tenía que asumir la realidad y tenía que seguir adelante, pero nunca más volví a saber de él. Y esta mujer, lo último que supe fue como que ella se había ido de por aquí, no sé la verdad cómo fue el asunto, pero cada vez que yo les hablo de esto, de la infidelidad de Israel con Dios, y que es esa mujer que regresa por momentos y se vuelve a ir, yo me acuerdo de la historia de aquel hombre, el caso que sucedió con este hombre. Y de verdad que si uno lo ve así a nivel humano, ¿cierto? En el mundo natural, uno lo ve y uno dice, qué terrible, qué mujer tan desagradecida, qué mujer tan desagradable, qué sinvergüenza esta mujer. Y uno siente misericordia por este hombre y uno solamente quisiera que Dios lo bendijera por la responsabilidad con esos niños, porque siendo él otro también se los dejaba tirados. Pero entonces, mirando esto como Dios definitivamente amó a Israel y la ama, porque hasta el día de hoy Él mantiene firme su pacto, y Él todavía está esperando por su pueblo. Qué tremendo eso, ¿no? Esa imagen del adulterio. O sea, yo quiero, hermanos, que entendamos lo que significa el adulterio. El adulterio es algo muy delicado. Por eso los varones que están aquí aún pueden decir, no, es que yo a mi mujer no le soy infiel porque no me acuesto con ninguna mujer, no. Pero aún con los ojos tú puedes cometer adulterio. Con tus propios pensamientos puedes cometer adulterio, hermano. Esto es lo que Dios nos enseña en su palabra. Esa relación matrimonial entre Dios e Israel era una relación matrimonial totalmente destruida. Porque Israel, como una mujer loca, como aquella muchacha de la que les cuento, iba y volvía. Se iba con sus amantes. Porque literalmente Dios en su palabra le dice, y estás conmigo y luego te vas para acostarte con tus amantes. Y le habla en términos fuertes. Usted se imagina Jeremías lleno del Espíritu Santo hablándole duro al pueblo y diciéndole prostituta. Eso es una cosa tremenda. Así es como Dios ve a un cristiano. Cuando estando en los caminos de Dios, este hombre o esta mujer también van a buscar sus amantes. No le hablo de otro hombre, otra mujer, no. Les hablo, aunque la inmundicia sexual también es pecado, pero les estoy hablando de que también están practicando otros sistemas de culto. El idólatra, el que adora dioses falsos, el que se postra delante de imágenes de madera y yeso, el que le prende velas a un muñeco, que como dice en el Salmo 115, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no puede ni andar. Hace poco vimos un video, ¿se acuerdan? De en una procesión que entraban un muñeco de esos
entraban un muñeco de esos como a la iglesia católica y se les cayó, y se le quebró al muñeco la cabeza. A Dios nunca se le cae la cabeza, a esos muñecos sí, porque son hechos de manos de hombres, ahí no hay espíritu, no hay vida en ellos no son Dios. El adulterio es un pecado abominable, por ello la maldición cae sobre los que son infieles. Así como la maldición cae sobre Israel por ser infiel a Dios, también cae juicios tremendos de Dios contra aquellos que son infieles en el matrimonio. Eso es algo muy delicado. ¿Cómo estaba Israel en aquel tiempo? Jeremías 2, leamos del 8 al 19. Jeremías capítulo 2 del 8 al 19, ¿cómo dice ahí? Dice la palabra. Los sacerdotes no se preguntaron dónde está el Señor. La gente maneja la ley, no me reconoció. Los líderes se pusieron en mi contra, los profetas se convirtieron en voceros de Baal y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. Por eso dice el Señor, los acusaré de nuevo y acusaré a los hijos de sus hijos. Vayan a las islas de Chipre y vean allí lo que sucede. Envíen a alguien sedar para que observe con cuidado lo que allí sucede, para averiguar lo que ha sucedido, algo parecido, que una nación haya cambiado de dioses, y eso que sus dioses ni siquiera son verdaderos. En cambio mi pueblo ha cambiado de la gloria de Dios por ídolos que no sirven para nada. Asómbrense, cielos, con todo lo que ha sucedido, dice el Señor. Aterrorícense. Mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Entonces dice ahí la palabra del Señor que, espera un momentico, dice la palabra del Señor, hace una descripción. ¿Cómo estaba la situación espiritual en ese tiempo en Israel? Dice, reyes impíos hacen lo que les da la gana y no respetan a Dios y gobiernan con mal gobierno, abusan del pobre, el oprimido, derraman sangre inocente, todos los que se le atraviesen por el camino los mandan a matar. Si están haciendo lo malo y Dios manda a un profeta a juzgar, a profetizar en contra de ellos, lo mandan a matar. Todos los profetas los mandaban a matar. Entonces, los sacerdotes, ¿qué dice la palabra? Que los sacerdotes eran desleales. Los sacerdotes realmente no enseñaban la palabra de Dios como debía de ser. Los sacerdotes enseñaban lo que la gente quería escuchar. Eso puede asemejarse mucho a lo que vivimos en este tiempo, donde la gente, la manera de evangelizar a una persona es, venga que Dios le habla, Dios le da la profecía, venga que aquí se da profecía al que quiera. Y entonces la persona va y todo el tiempo le están diciendo que se va a ganar este número de lotería, o que el Dios sí le va a dar la casa, que no, que el viaje que estás esperando, el Señor te dice, ten paciencia que ya viene pronto, y por ningún lado le hablan del pecado. Aún hay religiones como la ministerial de Jesucristo, donde a la gente no le dicen que tomar trago es pecado. A la gente no le dicen que las borracheras y el desenfreno, que esos pecados son obras de la carne, la Biblia lo dice. Entonces el hecho de esa tendencia, hermanos, de que a la gente se le predica lo que quiere escuchar, los sacerdotes se vuelven desleales, las personas no predican el evangelio como es, sino lo que a la gente le gusta para que no se vayan. Hay personas que uno puede evangelizar y traerlos a los pies de Dios, y la gente no le gusta y se va. ¿Sabe por qué? Y así le ha pasado con muchas personas, porque no les gusta, porque tienen que dejar de adorar a sus muñecos, tienen que dejar el adulterio, tienen que dejar la mentira, tienen que dejar la amargura y perdonar, tienen que dejar la soberbia, el orgullo. No les gusta. Les gusta ir a lugares donde no les toque nada de su vida, donde puedan vivir como les da la gana y parte sin novedad. Pero mira lo que dice la Escritura. Dios lo ve todo y Dios lo juzga todo. Entonces estos sacerdotes no servían para nada, los sacerdotes no estaban llevando a cabo la labor que de verdad debían hacer. La labor del sacerdote era humillarse delante de Dios, llorar y clamar por el pueblo, pedir al Señor misericordia. La labor del sacerdote era enseñar la palabra como era,
La labor del sacerdote era exhortar a la gente para que dejara el pecado. Era hablar a la gente las cosas como son. Porque los sacerdotes eran los responsables de la situación espiritual de Israel. O sea, Israel estaba descarriado, se estaban adorando otros ídolos, estaban otras cosas, cometiendo pecado. Ahí la responsabilidad también era de los sacerdotes, porque los sacerdotes no enseñaban la ley de Dios como era. Lo mismo hoy en día, muchos pastores en muchas congregaciones no enseñan la palabra de Dios como es. Y cuando uno mira gente, mucha gente, eso sí, templos muy grandes, pero la vida espiritual como una galleta. Llegan las aflicciones, se parte, llega la tentación, se quiebran. Son gente que vive una superficialidad. Lamentablemente hay muchas iglesias cristianas en este tiempo que están viviendo una vida superficial, que no tienen un compromiso verdadero con Dios. Y los responsables de ello somos los pastores, porque no enseñamos la palabra como debe de ser. Ya uno le dice a la gente, y si la gente no quiere y sale, se va, ya ellos, pero uno cumple la función, uno tiene que cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Entonces, los sacerdotes eran desleales. Ahí dice que los líderes se pusieron en mi contra. No le hablan a las personas lo que deberían de hablarles. Los profetas promocionaban tibieza, le decían a la gente, habrá paz, y mentiras, que estaban en medio de una situación, de una guerra, en medio del conflicto, en medio de la crisis. Eso es lo que le puede pasar a una persona, estando en pecado. Un tipo bien sinvergüenza llega a una iglesia y Dios le dice, yo te amo y que te vas a ganar la plata, yo no sé qué, y que tu tía de España te va a mandar el giro, y el tipo hundido del pecado. ¿Cómo así? Dios siempre que habla con la profecía es para hablar sobre el pecado, es para hablar sobre la situación, porque para Dios no es imposible darnos a nosotros dinero, abastecernos de todo lo necesario, pero Dios siempre quiere llegar es al corazón del ser humano, siempre quiere llegar al corazón del hombre. Por eso en la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que Dios estaba buscando. Eran más fieles los paganos a sus ídolos. Qué curioso eso. Dice el Señor, mire, estos no dejan a sus ídolos por nada del mundo. Estas naciones extranjeras son más fieles a sus ídolos que no sirven para nada, que Israel a mí. O sea, son más fieles ellos a los ídolos. Eso es como decir que el hombre adúltero o la mujer adúltera es más juicioso con la querida o el querido que con la propia mujer o con el propio esposo. Igual, es lo mismo, es lo mismo. Ustedes ven cómo esas viejitas camanduleras, hágale a las 6 de la mañana, y eso parece que estuvieran diciendo retaílas ahí. Y una vez me encontré yo una viejita como a las 5:30 de la mañana o 6 de la mañana, andando con la camándula, con ese collar de pelotas, y hágale, y hágale, y hágale. Y yo decía, ¿y cuánto cristiano no está durmiendo a esa hora, hermanos? Son más fieles los que adoran sus ídolos. A veces se encuentran más perseverancia. La viejita no se pierde la misa por nada del mundo. Así esté descaderada, esté con dolor de cabeza, esté como esté, la viejita está en silla de ruedas, pide que la lleven. Pero una persona que no le duele, me duele el pelo, me duele un diente, no va al culto. Y ver la gente pagana, la gente religiosa que está detrás de ídolos de madera y yeso, a veces es más fiel y es más perseverante y más constante. El que corre a ver una novela a la hora exacta. Lastimosamente de eso se quejaba Dios. Aquí dice, averigüen lo que ha sucedido, si ha habido algo parecido que una nación haya cambiado de dioses. Y eso que esos dioses ni siquiera son verdaderos. Mire, la viejita que es devota es que al Sagrado Corazón de Jesús, eso mejor dicho, eso no lo cambia por nada del mundo. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo que traiga convicción.
Pero ustedes han visto que gente que desde chiquita es consagrada a ídolos y que al Jesús de la Buena Esperanza y que a la Santísima Trinidad y que al San Gregorio y que al yo no sé qué, y esa gente crece y en vez de serle infiel a los dioses que adora, antes involucra a toda la familia. Todos los hijos, les pone las camándulas a los hijos, los escapularios, consagra a todo el mundo y los lleva a esos templos. Así debería ser el cristiano, consagrar todos sus niños al Señor, leer la palabra de Dios con sus niños, entregárselos a Dios en el altar. Mire lo que hacen los paganos se obsesionan para que sus hijos le rindan culto a sus dioses también, se obsesionan, son perseverantes, son empecinados. En cambio, el creyente que adora al único Dios verdadero, ese creyente debería de ser más fiel, porque está adorando a un Dios que sí es verdadero, al único Dios digno de adorar. ¿Qué otras cosas había dentro de la situación espiritual de Israel? Jeremías 10, del 3 al 5. Del 8 al 15 lo lee usted. 3 al 5 y del 8 al 15. Jeremías capítulo 10, del 3 al 5. ¿Cómo dice? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahora, lea por favor Jeremías capítulo 10, eso para que lo leamos todos. Jeremías capítulo 10, versículos del 8 al 15. Todos ellos se han vuelto tontos e insensatos, pues no vale nada lo que se aprende de un pedazo de madera. Ellos usan la plata de Tarsis y el oro de Ufaz para hacer sus estatuas, hechas por artesanos y orfebres. Le ponen ropa lujosa, morada y azul. Todos esos ídolos son el producto del trabajo de artesanos. Pero el Señor, el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno, el Rey eterno cuando se enoja tiembla la tierra. Las naciones no pueden hacer frente a su ira. Llévenles este mensaje a las naciones. Los dioses falsos no crearon el cielo ni la tierra, y desaparecerán del cielo y de la tierra. Dios fue quien con su poder hizo la tierra, con su sabiduría creó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él habla suena una trompeta en el cielo y de todos los rincones de la tierra se levanta neblina. Él es quien envía a los rayos con la lluvia y saca el viento de sus bodegas. Todo ser humano es torpe y falto de conocimiento. Dios hace que todo orfebre se avergüence del ídolo que fabrica. Es que esas estatuas son fraude, no hay un espíritu en ellas, no valen nada, son ridículas. Les llegará su hora y serán destruidas. Eso lo dice Dios a través del profeta Jeremías. Eso lo dice el Señor. Acá dice el Señor, entonces está hablando. Versículo 11, los dioses falsos no crearon el cielo y la tierra, y desaparecerán del cielo y la tierra. Mire, ustedes han visto cuando hay un terremoto, hermanos, cuando hay una inundación, lo primero que lleva del arrume son las imágenes, esos muñecos. Usted los ve quebrados, partidos, usted ve los cuadros del tal Sagrado Corazón de Jesús por ahí nadando en los ríos, en las corrientes, en medio de la basura. Hace un tiempo en las noticias yo vi un desastre que hubo, que quedó destruido todo un pueblo, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, de aquí de Colombia, todo el pueblo quedó destruido por un desastre y Dios me mostró que había sido un juicio. Y cuando empezaron a mostrar las imágenes, la gente estaba llorando y lamentándose más por un ídolo que tenían en la iglesia que quedó vuelto una melcocha. Estaban llorando más por ese ídolo que por la vida espiritual de ellos. ¿Qué hubiera sido de ellos si hubieran muerto en eso? Hubo mucha gente que murió en ese desastre, pero ellos estaban preocupados
Yo no sé si era un cuadro o era un muñeco, pero estaban más preocupados era por ese bicho que por la misma vida de ellos. Eso es deprimente. Miren lo que Dios dice acerca de las imágenes. Por eso es que adorar imágenes es una estupidez. Dice la palabra de Dios, son unos tontos los que se postran delante de un ídolo y lo adoran, porque es obra de manos de hombre. Uno a Dios no lo puede fabricar, porque Dios es el yo soy, Él es eterno, a Él nadie lo hizo. Amén. A Él nadie lo hizo. También hablan del culto a la diosa madre. Ese es otro puntico ahí tremendo. Jeremías del 7 al 16. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Estamos hablando por qué Israel estaba como estaba y por qué se dio el exilio. Mire que esta es otra causa por la cual Dios trajo juicio sobre Israel. Jeremías 7, del 16 al 20. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No habrán más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Entonces uno dice, Dios está enojado, pero bien enojado. Dios se enojó fuertemente contra Israel porque Israel estaba rindiendo culto a una deidad femenina llamada la Reina del Cielo. Y le habían levantado monumentos a la Reina del Cielo. Sobre estos dioses vamos a hacer un estudio profundo a lo largo de este libro del profeta Jeremías, pero les digo de antemano, ninguna deidad, mejor dicho, solo Dios es el único digno de adorar. Amén. Aparte de Dios, fuera de lo que sea el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, fuera de Él, lo demás que se adore es infidelidad a Dios. Es como usted decir, no, yo tengo mi esposa, pero hay una vecinita que es noviecita mía, no, eso es infidelidad. O sea, lo que sea fuera de Dios, como nuestro esposo, es infidelidad. Y aparte de eso, el culto a una figura femenina como diosa es algo que venía de las costumbres paganas de los pueblos antiguos. Le estoy hablando de pueblos antiguos, inclusive desde mucho antes de Abraham haber tenido ese encuentro con Dios y haber firmado ese pacto con Dios. Son costumbres milenarias, adorar a una deidad femenina. Hoy en día se le puso el nombre de María. Se le puso el nombre de María, que la madre de Jesús. Pero no es cierto, porque esa imagen, esa deidad femenina que se adora, no es María. María simplemente fue una mujer piadosa que vivió rectamente delante de Dios. Pero si María estuviese viva, se aterrorizaría de esas imágenes y sería la primera en meterse en esos templos católicos a romper con mazo y con martillo todos los muñecos que hicieron disque representándola a ella. Eso es abominable. Eso es como que Dios, pónganle cuidado,
Dios ama grandemente. Por ejemplo, lo ama a usted grandemente. Y lo levanta para su gloria y lo usa para traer muchas personas a los pies de Cristo y Dios lo respalda y Dios lo hace su siervo y lo usa como un instrumento. Y es como si alguien levantara de usted una estatua para que todo el mundo la adore. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso uno ve estatuas que se levantaron de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Juan. Estatuas que levantan en honor a personajes de la Biblia. Eso es idolatría también. Eso es paganismo. Eso es abominable a los ojos de Dios. Entonces, teniendo en cuenta, los reyes eran impíos, los sacerdotes eran desleales y no enseñaban la palabra como era. Los profetas no profetizaban la verdad, sino que le decían a la gente lo que quería escuchar. Estaba el pueblo de Israel hundido en la idolatría, adorando a esta deidad femenina. No había de qué hacer un caldo, hermanos. Ahora entendemos nosotros por qué Dios levanta a un muchachito, a un jovencito, sí, como ella, un jovencito. Los jóvenes en ese tiempo, y aún todavía, los jóvenes fueron grandemente discriminados, no eran importantes en el pueblo, que eran muchachos. Este muchacho ¿qué va a saber hablar? Este muchacho no sabe. Entonces el respeto era por los ancianos. Pero vemos en Israel que los ancianos estaban corrompidos. Los que se suponía que debían enseñar la ley porque eran los que sabían y los que más habían estudiado estaban corrompidos. Dios levantó a un muchacho que tenía temor de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón. Dios levanta a un niño para profetizarle a todo un pueblo, para profetizarle a toda una nación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios tenía que levantar a un muchacho? Porque no había con quién. Es doloroso, hermanos, que Dios quiera hacer algo en un lugar, que Dios quiera manifestar su gloria y no encuentre con quién. Es que no, aquí nadie se presta. Aquí no hay quien quiera escucharme. Aquí no hay quien quiera obedecerme. Aquí no hay quien quiera dejarse usar de mí. Que Dios diga, no hay nada que hacer aquí. Pero Dios ve a un muchacho y en sueños empieza a hablarle, empieza a darle visiones, empieza a enseñarle. Y ese muchacho inmediatamente atiende la voz de Dios. Y yo me imagino a Jeremías, así un jovencito como Oscar, me imagino a Jeremías andando por las calles de Jerusalén, mirando a los artesanos con sus muñecos, vendiendo las imágenes de las virgencitas, vendiendo todas estas porquerías. Y yo me imagino el celo, la ira que tenía Jeremías, jovencito, viendo todo eso. Un niño yendo por las calles, mirando los mismos sacerdotes que ultrajaban, se aprovechaban de la gente, daban la palabra de Dios a cambio de dinero. Hombres que se suponía que eran líderes de Israel y se iban a los lugares a estar con mujeres, prostitutas, entregados al vicio, entregados al mismo alcohol, rindiéndole culto a dioses paganos. Dice la palabra que hubo un tiempo. Jeremías describe que hubo un tiempo que a él ni siquiera le dejaron entrar al templo, le tenían prohibido a Jeremías entrar al templo. Y claro, ¿y qué había en el templo del Señor? En el templo del Señor había una tremenda imagen de esa diosa madre. Había un altar donde sacrificaban los niños en honor a Moloc. Habían un poco de cosas en el templo del Señor. Eso es el colmo de los colmos. Eso es el colmo. Entonces, por eso tuvo Dios que usar a un muchacho, el hijo del sumo sacerdote, Hilquías, el que encontró el rollo, el libro de la ley, en el tiempo de Josías. Y este jovencito tenía que ser muy fuerte, porque tenía que enfrentarse a todo un país, hasta su propia familia. Hay una parte en la escritura, en el libro de Jeremías, donde dice, aún tu familia te ha dado la espalda. Claro, es que tenía que profetizarle hasta el papá. Recuerden que él era sumo sacerdote.
el mismo Hilquías no había hecho la labor como debía de hacerse, y se levanta el hijo de él, un jovencito, y empieza a profetizar contra los sacerdotes, y ahí está él en la colada, y queda él también incluido. Y dice la palabra de Dios que le dieron la espalda en la familia, tuvo que irse. Entonces un muchacho que para poder cumplir la misión que Dios le había dado, le tocó hacerle frente a toda la adversidad que se le presentaba. Jeremías fue puesto por el Señor para denunciar el pecado y aclarar también que todo lo espiritual no viene de Dios. El pueblo de Israel estaba muy entusiasmados porque a través de estos ídolos de madera y yeso, a través de estos muñecos, estos sacerdotes paganos, estos brujos, estos chamanes, hacían señales en el cielo, aparecían un poco de cosas tremendas. Y mire lo que Dios dice en Jeremías 10:2. Jeremías capítulo 10, versículo 2 dice, leamos desde el 1, dice Jeremías 10 del 1 al 2, el pueblo de Israel escucha el mensaje del Señor. Pueblo de Israel, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, no aprendan a vivir como vive la gente de otras naciones, ni les tengan miedo a las señales del cielo, como les sucede a esas naciones. Claro, los demonios, todos esos dioses que la gente adora, haciendo señales y cosas. Ustedes han visto que mucha gente en esas devociones que practican y peregrinaciones a templos, santuarios, a ídolos de madera y yeso, son por causa de muchas señales falsas que ellos han hecho, señales espirituales. Aún las personas cuando les profetizan algo, dicen, no, eso tiene que ser verdad, porque es que lo que me dijeron de mi vida es cierto. Y yo le digo a las personas, mire, los espíritus de adivinación lo conocen a usted. Y si un espíritu de adivinación le dice, yo sé que tienes problema en tu hogar, pero no te preocupes, yo voy a restaurar tu hogar, que yo no sé qué. Pues claro, los demonios saben, porque los demonios fueron los que lo hicieron pelear a usted con su esposa, o a usted con su esposo. ¿Cómo no van a saber los demonios que usted está peleado con su marido, que usted está peleado con su esposa? ¿Cómo no lo van a saber? Entonces la gente la descrestan porque va a un lugar donde le dan profecía y porque le dicen algo que es cierto. Los demonios dicen la verdad cuando les conviene. O sea que eso no es cuando una persona supuestamente profetice y dice algo acertado, no es porque venga de Dios. No necesariamente. Porque los demonios también hablan con el fin de descrestar, de cautivar. Lo vimos esas imágenes de madera y yeso. Hay santuarios y lugares donde dicen que el sol es que danza. Cuando están en medio de un ritual es que el sol danza. Y han filmado cosas. Han filmado como siluetas. Siluetas que se aparecen. Siluetas que se aparecen. Ay, la imagen de la milagrosa apareció en el árbol, que apareció en la pared, en el buñuelo. Y sí, y aparece. Pero es el diablo el que hace que esas cosas sean posibles. La gente no puede ser tan ignorante de dejarse descrestar por una señal, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si la señal que se le presenta a usted quiere llevarlo a usted a la idolatría, quiere llevarlo a usted a faltarle a la palabra de Dios, es una señal falsa, es una señal de parte del diablo. Por eso es que no todas las cosas espirituales son de Dios. Hay señoras que se obsesionan y se arraigan en unos rituales, en unas peregrinaciones a unos ídolos, y se consagran de una manera tan horrible, solo porque vieron que el sol danzó, o que apareció la Virgencita grabada en una piedra. Eso lo hace el diablo, eso no es nada. Las señales no son nada, hermanos. Ustedes vea, eso no es nada. La gente se deja deslumbrar por bobadas, rindiéndole culto a lo que no es Dios, hermanos. Miremos que las señales son así. Hace poco hubo un juicio tremendo, cayeron rayos en una aldea en el norte del país,
y todos muertos de miedo, diciendo que era el Dios trueno que se había manifestado y que el Dios trueno está enojado porque no le rendimos más sacrificios y que el Dios trueno está enojado que porque no hemos cuidado la tierra. Eso es mentira del diablo. Eso fue un juicio de Dios. ¿Qué Dios trueno ni qué 8 cuartos? Si fuera el Dios no los mataría, se supone que le estaban rindiendo era culto a él. Entonces, a toda hora la gente vive como con ese miedo, ay, y que tienen que rendirle culto a esos dioses. Entonces ya el cuento es, no, que ese Dios, lo que hablan aún de esas culturas milenarias, el volcán tal, es que es el Dios tal. Y que si no le echan las niñas vírgenes al volcán para que se las chamusquee el volcán, a entregárselas al demonio, entonces el volcán los va a destruir a ustedes. Y así muchas culturas viven muertas de miedo, ofreciéndole sangre de seres humanos a los demonios, para que los demonios no los maten, para que los demonios les den fertilidad a la tierra, para que les den buenas cosechas. Matar unos niños a cambio de un beneficio de un Dios, eso no es bíblico. En cambio Dios, usted no necesita suicidarse ni entregar sus niños en un altar sacrificados con un cuchillo. Dios a usted lo ama. Lo único que necesita es que usted se arrepienta, no que se ponga a hacer un poco de maromas que Él no ha pedido. Mire la diferencia entre adorar al verdadero Dios y a estos dioses. Apocalipsis 16:14 también habla la palabra de las señales que los demonios iban a hacer. Cuando un personaje se pare y se le pare el pelo y aparezcan llamas de fuego, eso no es nada, hermanos. En los postreros tiempos, mientras más cerca está la venida del Señor, más cosas raras vamos a ver. Y más gente se va a deslumbrar y van a caer ahí adorando a los demonios. Por eso Dios les dice, no se dejen deslumbrar. Apocalipsis 16:14. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. ¿Cómo dice ahí en esa versión? Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas. Salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Ve, qué interesante. O sea que no todo es de Dios. Los demonios, ¿por qué hacen señales milagrosas? ¿Ustedes creen que por qué? Para buscar la adoración de la gente, para que adoren las imágenes. Uno porque sabe que un milagro es falso, uno porque sabe que las señales son del diablo, porque las señales siempre llevan a la gente a fortalecerse en una creencia, a fortalecerse en la confianza en algo. Y si ese algo no es Dios, sino ídolos y cultos diferentes de lo que habla la palabra, son diabólicas las señales. Esa es la mejor manera de uno identificar para no dejarse descrestar. Para no dejarse descrestar. Uno mira que los curas echan agua bendita y el tipo tuerce los ojos y empieza el cura supuestamente es que a sacarle el demonio. El cura le grita y le saca el demonio, el tipo bota espuma y cruza y chocolatea los ojos y se tira al suelo. Eso no son liberaciones. Los exorcismos simplemente son demonios que se revuelcan y hacen show y le hacen querer pensar a la gente que han dejado el cuerpo. Pero vemos que esas personas después de que las cogen los curas y le hacen todo su terapia, terminan más idólatras. Entonces no, eso no es de Dios. A mí sí que me digan, la verdadera liberación, cuando sale un demonio de verdad de una persona o las legiones de demonios que esa persona tenga, lo que va a traer como consecuencia a la persona libre es que se va a apartar de idolatría, se va a apartar de la inmundicia, se va a apartar de los vicios, se va a apartar de su mala manera de vivir y se va a entregar a Dios. Esa sí es la liberación. Por sus frutos lo conoceréis. Dios siempre decía, el árbol malo siempre da frutos malos. Y el bueno da frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Cuando usted mire los resultados, tanta cháchara que habla la gente. Hoy en día hay tanto charlatán, hermanos.
Hay tanto charlatán y le dicen a uno, vea, aquí está el Cristo, no, vea, Jesús usted lo encuentra en esta iglesia, no, que Jesús está en tal iglesia, no, que Jesús tal, vea, yo le muestro a Jesús. Mire cómo vive esa persona. Si es un hombre, mire cómo trata a la esposa, cómo conduce a sus hijos, cómo vive en su vida personal, cómo es como empleado en su trabajo. Hay gente que se me ha levantado a mí, charlatanes, que se presentan como muy espirituales y muy buscadores de Dios, y uno mira los hogares y es un desastre. Uno mira cómo son como trabajadores y son tremendos ladrones con el patrón, son tremendos sinvergüenzas. Y así queriendo conducir, un ciego guiando a otro ciego, un tuerto guiando a un ciego. Por sus frutos los conoceréis. Dios le había enseñado a Jeremías, un muchachito, un niño, Dios le había enseñado a Jeremías todo esto que le estoy contando a ustedes. Así que los jóvenes que están aquí, no piensen que la Biblia es para viejitos. Si usted piensa que la Biblia es para viejitos, va a vivir una vida ignorante hasta cuando esté viejito. Y quién sabe si alcanza hasta allá. Porque hay jóvenes que mueren a muy corta edad por ser rebeldes y por haberle dado la espalda a Dios. Dios no quiere que seamos ignorantes. Por eso los jóvenes acá en la iglesia, los niños acá en la iglesia, deben ser conscientes. Todo esto que yo les enseñé hoy, lo sabía Jeremías, un jovencito así como ustedes. Jeremías sabía eso. Es más, Jeremías lo sabía y tenía que recordárselo a los sacerdotes. Un poco de ancianos, barbados, canosos, viejitos, que se suponía que tenían que saber más de la Biblia que él. Y él era el que les enseñaba antes a ellos, él era el que tenía que exhortarlos a ellos. Exhortaba un jovencito como ustedes, exhortaba hasta presidentes, hasta reyes, exhortaba a sacerdotes, profetas. Entonces, imagínense, ¿qué entendemos nosotros entonces con esa palabra? Con esa palabra estamos entendiendo que con razón cayó juicio sobre Israel. Algunos de ustedes tal vez decían, no, sí, Dios se enojó con Israel porque no respetó al Señor, entonces Dios trajo juicio. Pero estamos viendo el detalle de todo lo que pasó. Estamos viendo el detalle. Ahora sí comprende usted por qué Dios castigó a Israel, por todas las cosas que él hizo, todas las cosas que esta nación llevó a cabo. Entonces vamos a orar al Señor. Oseas 4:12. ¿Cómo dice ahí? Mi pueblo pide consejos a unos pedazos de madera, esperando que ellos le respondan. Al igual que las prostitutas han sido infieles y han abandonado a su Dios. Eso. Ayúdele a buscar allí Oseas 4:12. Ese sí, leámoslo todos. Oseas 4:12. Oseas 4:12. ¿Cómo dice Oseas 4:12? Mi pueblo a su ídolo de manera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar sobre las cimas de los montes, sacrificaron e incensaron sobre los collados. Hasta ahí. ¿Cómo dice en esa versión, Laura? Están muertos su deseo sexual, pero mientras alzan mujerzuelas, por eso se han apartado de mí. Es increíble, mi pueblo le pide consejos a un pedazo de madera. Quieren que un simple palo les ayude a adivinar sus pies. Pero es lo que dice la versión Reina Valera. Dice, le piden consejos a un pedazo de madera, a un leño. ¿Y qué dice? Y el leño que le responde. Ahora es donde uno entiende todas esas peregrinaciones, por allí, por aquí por la zona del eje cafetero hay un lugar donde dicen que la Virgen es que llora, que en cierta época y verdad llora, es de verdad, que le chorrean aquí. Entonces el cuento ¿cuál es? Que no, que eso es una señal milagrosa y eso afianza la fe de la gente en esa Virgen. Claro, le hacen tumulto. ¿Por qué? Que porque llora. Eso no es raro, eso no es nada del otro mundo.
Son demonios que hacen que esa señal se presente. Dice la palabra del Señor, el leño les responde, hacen señales. Que un muñeco de madera, un muñeco de yeso, que un monumento de piedra haga cosas, para mí eso no es raro, porque es que la misma palabra me enseña a mí de que eso se va a dar, de que los demonios se encargan de hacer eso para agarrar a la gente y engañarla. Para engañarlos, punto. Eso es todo.